Si estás estudiando para el examen de certificación CAPM, es importante conocer cómo está estructurado el examen, cuáles son esos temas principales que aborda el examen justamente y cuál es el peso que tiene cada uno de esos temas en el examen. Adicionalmente, resulta útil y necesario entender cómo son las preguntas de cara al examen de certificación y qué documentación debería revisar. Todos estos temas y todas estas preguntas las vamos a resolver justamente en este video. De forma que si estás estudiando para el examen CAPM, este video te será de muchísima utilidad. Te recomiendo mucho lo revises hasta el final, en donde revisaremos una pregunta estilo examen CAPM con su nueva estructura. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados al examen de certificación CAPM, PMP y ACP. De esta forma, si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde hemos desarrollado diferentes simuladores para las diferentes certificaciones. Actualmente tenemos un simulador para la certificación CAPM, la cual te ayudará muchísimo si estás estudiando o deseas practicar de cara a ese examen. Ahora revisemos justamente cómo está estructurado el examen CAPM. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que el examen CAPM se basa en un documento conocido como ECO o Examination Content Online, que es justamente el que vemos acá. El ECO básicamente aborda e indica cuáles son los temas que son o están dentro del examen de certificación CAPM. De esta manera nosotros vamos a encontrar dentro del ECO una sección que se llama dominios. Y los dominios son básicamente un grupo de temas que son abordados o son un conjunto de temas que tienen elementos en común. De esta forma, nosotros vamos a encontrar dentro del examen CAPM 4 dominios fundamentales o 4 dominios, que son, primero que es justamente el de fundamentos y conceptos claves de gestión de proyectos. Es fundamental que nosotros, de cara al examen, entendamos cuáles son esos fundamentos y esos conceptos y la terminología que se ocupa en la gestión de proyectos. Todos esos temas son abordados justamente en este primer dominio. En el segundo dominio se basa justamente en uno de los enfoques que se ocupan en la gestión de proyectos, el cual es el enfoque predictivo. El enfoque predictivo básicamente es una metodología es una gestión de proyectos basado en procesos que siguen un orden porque es posible planificar desde el inicio. Es decir, el cambio acá existe, pero no es tan grande. No existen tantos cambios o básicamente no se buscan que existan tantos cambios en este tipo de proyectos. Por otro lado, existen proyectos en los cuales el cambio es bienvenido, como son, por ejemplo, todas las metodologías y marcos de trabajo ágiles. Este es otro punto u otro dominio que es abordado. Los temas relacionados a la gestión de proyectos con un enfoque ágil. Y finalmente tenemos otro elemento fundamental. Y este elemento está cobrando cada vez más fuerza, que es justamente el análisis de negocios. ¿Cuáles son los marcos de trabajo justamente para el análisis de negocios? ¿Qué hace el analista de negocios? Todos esos puntos son justamente abordados dentro de este dominio. De esta manera vemos que el ECO establece 4 dominios. Sin embargo, cada uno de estos dominios tiene un peso distinto dentro del examen. Como podemos ver en esta gráfica, el primer dominio, que es justamente el dominio, fundamentos y conceptos claves de la gestión de proyectos, tiene un peso de 36%. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que el 36% de las preguntas están relacionadas con este tema. El examen de certificación CAPM es un examen que tiene 150 preguntas. El 36% significaría que 54 preguntas del examen estarán relacionadas con este tema. Es bastante, como podemos darnos cuenta. Por otro lado, también necesitamos entender cuáles son esos temas o esos libros que deberíamos revisar y que nos ayudarán justamente en este dominio. Y básicamente existen 2 documentos que podemos utilizar. Estos documentos son, en primer lugar, Grupo de Procesos, una guía práctica. Este libro salió este 2023 en español y básicamente es un reemplazo del Penbook 6, que estructura de manera clara cuáles son esos elementos que los proyectos deben tener. Los 3 primeros capítulos de este libro abordan de manera muy amigable todos los temas relacionados a los fundamentos de la gestión de proyectos y a los temas o los conceptos fundamentales, los conceptos claves de gestión. Otra lectura importantísima es justamente el Penbook 7. Si estás estudiando para el examen CAPM o piensas estudiar para ese examen,
El Penbook 7 es una guía que te ayudará muchísimo. Dentro del video que puedes ver en la parte de acá, encontrarás justamente un video completo de más de 8 horas de duración en el cual abordamos todo el Penbook 7. Antes de que des clic justamente en el video, revisemos en primer lugar cuáles son esos componentes que tiene el examen. Una vez que ya revisemos este video, ve a revisar justamente el video del curso completo del Penbook 7 que te ayudará muchísimo a entender este primer dominio. Ahora, el segundo dominio tiene un peso mucho menor, es el 17%, lo cual significa que de las 150 preguntas que tiene el examen, aproximadamente 26 preguntas estarán relacionadas con temas de- del enfoque predictivo. Que podemos revisar justamente para este dominio es la guía de procesos. La guía de procesos aborda los 49 procesos de la gestión predictiva de un proyecto. Una guía muy buena y vale muchísimo la pena que la revisemos. Recuerda que estas guías que vemos acá son gratuitas si eres miembro del PMI. De esta forma, estas guías te van a ayudar muchísimo en tu preparación. Adicionalmente, están elaboradas o tienen una redacción bastante amigable. Otro elemento clave es justamente el de marcos ágiles. Como hemos visto, los temas ágiles son importantes y están abordándose mucho en el tema de gestión de proyectos. Y el 20% está enfocado justamente a esto. Eso significa que de las 150 preguntas que tiene el examen, aproximadamente 30 preguntas estarán relacionadas a esta parte de acá. Ahora, ¿qué podemos estudiar justamente para este dominio? Y para esto vamos a revisar dos documentos que considero son muy útiles. El primero es la guía de Scrum. Scrum es un marco de trabajo o es el marco de trabajo ágil más utilizado a nivel mundial. Es un marco de trabajo muy amigable cuando nosotros no conocemos la parte ágil y necesitamos o queremos entender la parte de agilidad. ¿Cómo funciona? Porque nos da una estructura y una serie de reglas bastante flexibles que nos ayudan a entender el tema ágil. Y vemos cómo esta mentalidad ágil y adaptativa nos ayuda justamente a poder desarrollar un proyecto. Por otro lado, la guía ágil del PMI aborda no solamente el marco de Scrum, sino diferentes marcos de trabajo. Y es importante que nosotros podamos revisar este documento para entender los diferentes marcos de trabajo de gestión de proyectos ágiles y cuáles son esas herramientas y diferentes elementos que debemos considerar. Estos dos elementos nos pueden ayudar muchísimo para estudiar justamente y para poder abordar este dominio. Finalmente tenemos el cuarto dominio, que es el de análisis de negocios. Y este dominio tiene un 27%, que aproximadamente significaría que de las 150 preguntas, 40 preguntas están relacionadas a este marco de trabajo o este dominio. ¿Qué podemos estudiar ante este dominio? Para este dominio existe un documento que le veo muy amigable y adicionalmente muy útil, que es justamente Business Analysis for Practitioners. Este documento o este libro nos ayuda muchísimo a entender el tema del análisis de negocio. Y adicionalmente nos ayuda a entender cómo el analista de negocio busca justamente esos requerimientos de proyecto para poderlos enlazar con los objetivos del proyecto. Algo fundamental y muy importante que debemos tomar en cuenta es que los proyectos son hechos por una razón, tienen un objetivo. Este objetivo comúnmente es generar valor. Pero ¿cómo podemos lograr generar valor? La generación de valor nace justamente del hecho en que nosotros vamos a revisar, vamos a buscar entender por qué razón el proyecto se hace, qué buscan mis interesados, cuáles son esos requerimientos que el proyecto va a solventar. Todos estos puntos son abordados a través de Business Analysis. Adicionalmente, existe un documento clave que es el caso de negocio. Dentro del Business Analysis se revisa muchísimo más a fondo cómo desarrollar un caso de negocio, porque el patrocinador es quien lo desarrolla con apoyo algunas veces de un futuro director. De esta manera, estos cuatro son los elementos que se abordan dentro del examen de certificación CAPM y estas son las lecturas que yo te recomiendo. Adicionalmente, vamos a darnos cuenta de que existen dos puntos fundamentales o dos elementos que debemos prestar muchísima atención de cara al examen. El primero es los fundamentos. 36% del examen está relacionada con este punto. Por otro lado, el tema de análisis de negocios tiene un 27%, siendo los dos elementos o dos dominios más con una mayor carga dentro del examen. De esta manera es muy importante que revisemos el tema de análisis de negocios.
¿Cómo podemos ir estudiando? Ya hemos visto que existen estos documentos y que nosotros deberíamos revisar estos documentos, pero ¿cómo podemos medir nuestro conocimiento si estamos yendo bien en nuestra preparación? La mejor forma es a través de realizar prácticas o simulacros del examen. Las prácticas o los simulacros del examen resultan sumamente útiles porque nos ayudan básicamente a que podamos definir si estamos entendiendo, si estamos logrando tener esa mentalidad para poder realizar el examen. Porque el examen, recuerda, se basan justamente en las buenas prácticas. Y estos estándares son justamente esas buenas prácticas. Debemos entenderlas y debemos mentalizarlas. Es por eso que te recomiendo mucho utilizar simulacros. Puedes encontrar nuestro simulador justamente en el enlace en la parte baja, en la cual podrás revisar preguntas que están estructuradas justamente en función de estos dominios y que toman como referencia para sus preguntas estos documentos que vemos acá. ¿Cómo son las preguntas del examen de certificación CAPM? Esta es una de las preguntas, o es una pregunta que muy posiblemente tú la tengas y digas, bueno, ¿cómo son esas preguntas? ¿Cuál es la estructura? De manera general, las preguntas van a tener una estructura como la que vemos acá. Esta pregunta es de fundamentos y conceptos claves de gestión de proyectos. ¿Qué nos dice esta pregunta? Un director ha sido asignado para dirigir un proyecto que está dividido en 4 fases que son diseño, desarrollo, pruebas y cierre. El director conoce que un punto clave es involucrar a los interesados desde el inicio y desea convocar a una reunión para explicar el proyecto a los interesados. ¿Qué tipo de reunión debería convocar? A, una reunión de lanzamiento; B, una reunión de retrospectiva; C, una reunión de revisión; y finalmente D, una reunión diaria de pie. Si nosotros nos fijamos, vamos a darnos cuenta de que aquí se están mezclando opciones que son predictivas con opciones que son ágiles. Y esa es una característica que tiene el examen. Y es por eso que debemos entender los enfoques predictivos y los enfoques ágiles. De esta manera, aunque estamos hablando de fundamentos, existen temas ágiles y temas predictivos que debemos entender. El tema de reuniones efectivas, que es justamente lo que estamos viendo acá, forma parte de una de las tareas de los fundamentos del dominio 1. Si nosotros analizamos esta pregunta, vamos a darnos cuenta de que un director de proyecto ha sido asignado para dirigir un proyecto que está dividido en 4 fases. El director conoce que un punto clave es involucrar a los interesados desde el inicio y desea convocar una reunión para explicar el proyecto. Y esta parte es clave. Cuando nosotros analicemos preguntas tipo examen o preguntas de simuladores o las preguntas del examen en sí, necesitamos encontrar palabras claves. Vamos a explicar el proyecto y adicionalmente el director conoce que es importante involucrarlos desde el inicio, es decir, nosotros estamos iniciando el proyecto, eso es lo que nos dice aquí. ¿Qué tipo de reunión debería convocar si estamos iniciando el proyecto? Si vamos a explicar de qué se trata el proyecto. Una reunión de lanzamiento es una muy buena opción. Una reunión de lanzamiento o una kickoff básicamente es una reunión en la cual se trata de involucrar a los interesados explicando cuál es el objetivo del proyecto, cuáles son los entregables que el proyecto va a generar, cuál es la visión que tiene el proyecto. De esta manera buscamos involucrar, por ende esta opción sería pues, una muy buena opción. Una reunión de retrospectiva, por otro lado, no sería una buena opción. ¿Por qué razón? La reunión de retrospectiva comúnmente se ocupa al final de una iteración. Aunque la retrospectiva puede ser hecha en cualquier momento de la iteración, es muy común que se haga al final. Y esta reunión lo que busca es encontrar en qué podemos mejorar dentro de los procesos y dentro de cómo el equipo realiza el trabajo. Busca una mejora continua. Por ende, esta no sería la mejor opción si buscamos explicar el proyecto. Una reunión de revisión de riesgos. Los riesgos son identificados dentro de la planificación del proyecto. Una vez que los riesgos han sido identificados y ya en la ejecución, se van revisando y se van haciendo un estado del riesgo para ver si el riesgo se presenta o no se presentará. De esta manera, una revisión de riesgos es una revisión o una reunión que se realiza durante la ejecución o el monitoreo del proyecto, más no al inicio. Una reunión diaria de pie es una reunión diaria que se realiza con los miembros del equipo durante las iteraciones para que el equipo conozca qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer el día de mañana, qué es lo que se hizo ayer, cuáles son los posibles impedimentos. Por ende, no sería recomendable utilizar esta reunión para esta pregunta.
De esta forma, la respuesta correcta, como nosotros podemos ver, es una reunión de lanzamiento o kickoff. ¿Dónde puedo tener una referencia para analizar esta pregunta y para poder ver qué es una kickoff? Pues lo que puedo hacer es irme al PMBOK 7, que básicamente es la guía de PMBOK 2021. En la sección 4, que son modelos, métodos y artefactos, en la página 179, se habla de la reunión de lanzamiento y de las otras reuniones que tenemos en un proyecto. De esta manera es como nosotros podríamos ir revisando las preguntas y adicionalmente analizando cada una de las preguntas. Un punto clave es que revises o vayas a esta parte, a la referencia, y revises justamente qué te dice el PMBOK 7 referente a las reuniones de lanzamiento. De esta manera es como vamos a ir revisando cada una de las preguntas o cómo te recomiendo revises cada una de las preguntas. Como ves, la pregunta se sitúa o es una pregunta algo situacional. Sin embargo, las opciones están relacionadas justamente con un concepto que deberíamos conocer. Esa es la gran diferencia que existe con un examen PMP. Porque el examen PMP ya te obliga a tomar una decisión. Acá lo que busca es que tú indiques un concepto. Recuerda que si quieres practicar más de cara al examen de certificación CAPM, puedes encontrar nuestro simulador en la parte baja de este video, en donde podrás practicar justamente de cara a este examen. Si tienes cualquier duda o cualquier consulta, puedes escribirnos justamente en los comentarios y será un gusto poder resolver tus consultas. Adicionalmente, recuerda suscribirte y darle like a este video si te ha parecido de utilidad. Saludos y nos vemos en el próximo video.